Para las personas que no saben qué es un arancel, déjenme se los recuerdo así muy rápidamente. Aranceles y cómo funcionan. El boomerang de Trump que golpea a México y a Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que la palabra más hermosa del diccionario y su palabra favorita es arancel. The word tariff, properly used, is a beautiful word. One of the most beautiful words I've ever heard. It's music to my ears. Un hecho que se vio reflejado en la orden de imponer aranceles del 25% a los productos provenientes de México y Canadá para forzar que frenen la migración y el narcotráfico. Pero, ¿qué es un arancel? En pocas palabras, es un impuesto sobre los bienes y servicios importados y se usa para proteger las industrias locales y obtener ingresos fiscales. Pero la clave es pensar quién paga este impuesto y qué consecuencias puede traer a corto y mediano plazo. Así que para ilustrar cómo funciona un arancel, podemos pensar en el ejemplo de una fábrica de componentes de automóviles que produce sus piezas en México para exportarlas a Estados Unidos. Las piezas son enviadas a la frontera, pero para poder entrar se necesita el pago de un arancel. ¿Y quién paga este impuesto? No es la fábrica en México, sino la empresa automotriz en Estados Unidos que depende de esas piezas y que ha decidido importarlas para su producción de automóviles. Esta empresa termina pagando el costo de las piezas más el arancel que su propio gobierno haya impuesto. Ahora, la empresa importadora en Estados Unidos tiene dos opciones. Uno, absorber el costo del arancel con el debido impacto en sus finanzas, o dos, subir el precio final de sus automóviles para compensar parcial o totalmente el costo del arancel. Esto provoca que los compradores estadounidenses paguen un precio más alto por cada coche. Así que en el corto plazo ocurre un alza de precios, es decir, aumenta la inflación, pero en el mediano y largo plazo es posible que para evitar los aranceles, las empresas en Estados Unidos decidan dejar de manufacturar en México y busquen importar sus componentes de otros países o producirlos ellas mismas. O sea que cuando ya le haces sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, te das cuenta que tariffs no es tan beautiful como lo dice el orangután naranja de la Casa Blanca, y por eso se tiene que, como decimos en mi pueblo, se tiene que desdecir, se tiene que echar para atrás y medio matizar, decir, bueno, no vamos a grabar a todo el mundo hacia lo loco, solamente aquellos que nos traen agarrados y nos aprietan, y al apretarnos nos puedan asfixiar. Pero si también le prometí a mis votantes que íbamos a mejorar el tema de la inflación, si prometí que iba a bajar la inflación, si prometí que las cosas iban a ser más baratas, y de pronto, desde el día 1, así con lo grandilocuente que es, decía, since the first time I take office, y miren que ya tomó posesión del cargo y todavía no se ve que baje un ápice el costo de la vida en Estados Unidos. Así que, pues ahora al orangután naranja le va a tocar matizar, le va a tocar, pues literalmente, analizar hasta dónde le va a ser redituable, políticamente hablando, y creíble esto que está haciendo. Hablábamos de los aranceles, el tema del momento también, muy importante tocar para ver qué impacto va a tener en nuestros países. Y esta guerra empezó con un anuncio general. Trump dijo, vamos a ponerle aranceles a todos, y a partir de ahí empezamos a negociar con una guerra económica. Y especialmente Trump habló de México, Canadá y China, y eso tiene su lógica, Jesús, porque estos son los tres países con los cuales Estados Unidos tiene más intercambio comercial. Las importaciones de Estados Unidos provienen en este momento, en primer lugar, de México, en segundo lugar de China, que se ha reducido muchísimo porque llegó a ser más del 20%, como se puede ver en la gráfica, y de Canadá. Todos casi están cerca, en conjunto representan un poco menos del 45% de todas las importaciones de Estados Unidos. Entonces, son países con los cuales de entrada ya Trump planteó los aranceles, y que actuaron de diferente forma, reaccionaron de diferente forma a esta amenaza de Trump. Para mí el ejemplo es México, que fue el que reaccionó de una forma, Claudia Sheinbaum está dándole el ejemplo al mundo de cómo actúa una estadista, y también de China, digamos, no le dio mucha importancia, pero en esta siguiente gráfica, Jesús, podemos ver cómo es el intercambio, esto es del orden mundial,
cómo es el intercambio de importaciones y exportaciones de Estados Unidos, y ahí vamos a ver que tanto en importaciones como en exportaciones son los vecinos los que más intercambian. Esta primera gráfica que está a la izquierda es las importaciones de Estados Unidos de los diferentes países del mundo. Entonces podemos ver Canadá y México son los que están en colores más oscuros, y ya los países centroamericanos también tienen bastantes exportaciones a Estados Unidos o importaciones de Estados Unidos desde esos países, y después ya se va reduciendo del resto del mundo y de América del Sur. Y en las exportaciones de Estados Unidos, vemos también que las principales exportaciones de Estados Unidos son a Canadá y a México, y ahí, por ejemplo, fíjense que tiene un color bastante oscuro también la India, a diferencia de las importaciones que recibe Estados Unidos de la India. Estados Unidos envía muchas exportaciones a la India, también bastantes a China, y de nuevo traen los países que están en sus fronteras. Entonces, a partir de ahí podemos ver cuáles van a ser los efectos también de los aranceles, porque muchos países dijeron que van a hacerlo en forma recíproca, y porque también los aranceles de las importaciones que Estados Unidos va a establecer, si es que llega a hacerlo, van a impactar en los costos para su economía. Y cómo esto afecta a los países que son principalmente, como decíamos, los que más tienen intercambio: Canadá, México y China. Bueno, vamos a empezar con China. China ya le dijo a Estados Unidos que no hay ningún problema. Si es que Estados Unidos le impone aranceles, China también va a imponer aranceles. Acá ya estableció un 15% a la importación de carbón y gas licuado de Estados Unidos y un 10% a la importación de petróleo, máquinas agrícolas, camionetas y otros vehículos de transporte. Estos aranceles van a ayudar también a China a tener a acudir a otros proveedores, pero hacen que el intercambio entre Estados Unidos y China se reduzca. Pero esto no es lo único que ha hecho China, Jesús. China también le dijo a Estados Unidos que va a poner restricciones a la exportación de recursos estratégicos, como minerales estratégicos que son indispensables. Estos minerales, por ejemplo, China posee el 60% de las reservas de tierras raras del mundo, y que se usan para altas tecnologías, equipamientos militares, vehículos, robots, y que Estados Unidos no tenga acceso a estas tierras raras porque China le restringe a consecuencia de los aranceles que le quiere poner Trump. Bueno, creo que le va a perjudicar mucho más a Estados Unidos que a China. Y hay algunos analistas que dicen que en realidad esta guerra económica para China es totalmente secundaria, porque China está marcando hitos en temas tecnológicos, como por ejemplo pasa con DeepSeek, como pasa con todo sacaron ahora un caza de sexta generación, después están haciendo inteligencia artificial en forma mucho más avanzada y con menos recursos que Estados Unidos. Entonces, sacaron ahora también un tren de más alta velocidad del mundo otra vez. Y así hay como 15 aspectos tecnológicos donde China está sobresaliendo. Realmente para ellos es totalmente secundario este planteamiento de Estados Unidos, pero en realidad que el enfoque de estos aranceles está más dirigido a China que a cualquier otro país, Jesús. Aquí quisiera además agregar el tema de las tierras raras, porque ves que fue hace poco un escándalo muy grande que Donald Trump le dijo a Zelensky: oye, te hemos ayudado un montón y a cambio pues no tenemos nada de regreso, así que me vas a tener que pagar con tierras raras. Y cuando ves el papel que ocupa Ucrania como porcentaje a nivel mundial de las tierras raras, pues la verdad es que casi no es tanto en comparación a China, que es un monstruo de las tierras raras, y que pues Rusia también es muy, muy, muy importante como tenedor, por así decirlo. Creo que el problema en Rusia, a diferencia de China, que ya le hallaron el modo, en Rusia todavía están preguntándose cómo explotarlas, cómo ir por esa tierra rara, cómo simplificar el proceso de conversión de las tierras raras a una tecnología práctica que le permita a Rusia dinamitar esto y aprovechar el recurso. Pero China está muy avanzada al respecto.
Sí, de hecho China se valió de tener una forma de procesamiento mucho más económico porque en su momento la mano de obra era económica, usaban también el carbón mineral para generar energía eléctrica a bajo costo, entonces ellos con eso se hicieron expertos y dominaron el procesamiento de minerales estratégicos, que hoy ya tienen otros precios, pero al tener ellos la tecnología y como son también el país del mundo que más patentes saca, investiga, va desarrollando, entonces evidentemente China tiene todas las herramientas para desarrollar estos minerales. Y algo que me parece importante también, Jesús, no sé si viste que ahora Trump también dijo que le va a poner aranceles al acero y al aluminio. Bueno, ahí justamente vemos que ¿qué quiere hacer Trump con eso? Quiere reimpulsar la industria siderúrgica de Estados Unidos, que si vemos por esta noticia de La Nación, vamos a encontrar, La Nación está siguiendo bastante de cerca el tema, todos los medios argentinos, porque ellos son productores de aluminio, pero en el caso del acero, Estados Unidos dominaba la industria siderúrgica hasta 1940 y ahora su participación, según La Nación, es apenas del 5%. Entonces, en ese mismo artículo decían que que apenas un 74% de la industria siderúrgica de Estados Unidos está siendo aprovechada. O sea, que la capacidad de producción está en ese orden del 74%. Entonces, con estas medidas, Trump quiere aumentar la producción de la industria siderúrgica. El acero es algo estratégico y cada país debería tener su propia siderurgia para garantizar el abastecimiento de algo tan estratégico que se usa en la construcción y en la industria, pero al mismo tiempo el acero no es una fuente de generación de empleo masivo. De alguna forma es una electrointensiva o energético intensiva, porque lo que más usa es energía, que normalmente es carbón y también es electricidad para producir el acero, pero muy poca mano de obra. El aluminio mucho peor todavía. Es una electrointensiva con mucho menos generación de empleo. Por eso es que la estrategia de Trump de poner aranceles al acero y al aluminio no va a repercutir necesariamente en la generación de empleo en Estados Unidos. Yo creo que hasta es un favor cuando cuando vos importás acero a otros países o aluminio a otros países, siempre que tengas garantía, digamos, de tu abastecimiento, de tu seguridad en esos minerales por ser estratégicos. Los países que te venden su acero y su aluminio te están haciendo un favor, porque son industrias contaminantes que consumen muchísima energía y casi no generan nada de empleo. Realmente son extractivismos en la práctica. Quiero comentar también algo. China, me parece que a raíz de los aranceles que le impuso Estados Unidos en 2018, Mercedes, y corrígeme si me equivoco, China empezó a vender en otros lados, es decir, dejó de hacer el mercado estadounidense como el mercado importante, diversificó su mercado y ahora que Estados Unidos vuelve con la misma estrategia, afecta menos a China porque si disminuye la venta a consecuencia de los aranceles que Estados Unidos le impone, aparte de que va a perjudicar al mismo Estados Unidos, al mismo mercado interno estadounidense porque va a estar más caro, pues a los chinos no les afecta porque ellos pueden reubicar ese producto en otros lados porque, a ver, pues China sí es la potencia mundial del acero, pero también estaba leyendo que China ha enfocado buena parte de su producción acerera y de aluminio en su crecimiento interno, o sea, se ha volcado al consumo interno y eso me parece fantástico. Mira, también otra cosa que quiero decir al respecto, leí hace poco un artículo, me parece que lo presenté aquí en el canal, de Bloomberg, que sabes que se dedican a los análisis financieros, se llamaba David Lickling, que decía, Trump con su postura de acero debilita a Estados Unidos. Era una especie de juego de palabras, es decir, ni siquiera va a proteger a la industria de acero porque a final de cuentas va a volver más caro el acero y eso va a impactar en el tipo de cambio con otras monedas y además eso va a encarecer la propia producción de bienes muebles e inmuebles en Estados Unidos, es decir, va a impactar la construcción, va a encarecerlo todo y al final de cuentas
va a generar que se compense en otros lados quienes nos dejen de vender y que busquen otros mercados. ¿Sabes? Algo así como el elefante va a aprender a que aunque cuando estaba chiquito le agarraban la patita y no se podía mover, ahora que es grande puede hacerlo aunque esté amarrado. Entonces decía este señor, este autor de Bloomberg, el mundo va a aprender a que puede no depender de Estados Unidos comercialmente, y cuando Estados Unidos quiera recuperarlos, pues ya habrán encontrado como China, a raíz de su experiencia de 2018, que el mercado estadounidense no es imprescindible. Totalmente, Jesús, porque además hay que decir que la China del 2018 no es la misma que la del 2025. Aunque parezca muy poco tiempo, China ha desarrollado enormemente su mercado interno y ya los consumidores chinos prefieren los productos chinos. En algún momento ellos le tenían muy en alto a todo lo que era la industria automovilística europea, norteamericana, pero ahora se dan cuenta que sus propios automóviles le superan a estos productos extranjeros. Entonces, China tiene, para empezar, su mercado interno, después tiene toda la región de Asia que está en pleno desarrollo, y también en América sus productos tienen mucha llegada. Creo que no puse en mi presentación un mapa mundi donde mostraba el mercado que tiene China en el mundo con creces es superior al mercado que tiene Estados Unidos. Era China versus Estados Unidos ya del 2018 estamos hablando, por eso creo que no puse porque no era muy actual, pero ahora debe ser mucho más todavía con todo el desarrollo que tiene China. Entonces, para China estos aranceles, como decís, le ayudan a que procesen más el aluminio, el acero en su propio país y le den más valor agregado todavía, ya que el aluminio se usa en vehículos, en todo tipo de equipos electrónicos. El acero también se usa para maquinaria. China exporta maquinarias. Si queremos poner una fábrica, algo, y probablemente China tenga todas las maquinarias para que podamos poner esa fábrica también. Entonces, ahí sí que tiene mucho más valor agregado y no es sencillamente una materia prima muy poco procesada como es, por ejemplo, el aluminio, que, como decíamos, es extractivista y no es realmente conveniente que un país produzca. Y también entonces da la impresión de que Trump está fijando aranceles en función a intereses corporativos. Y no es que esté mirando el conjunto de la economía norteamericana diciendo necesitamos generar más empleo, no sé, en este sector de la economía que genera mucho empleo, entonces vamos a poner aranceles, no sé, a la producción de autos, por ejemplo. Eso sí generaría mucho más empleo que la producción de aluminio, por ejemplo, ¿verdad? Pero no, él se está concentrando en intereses corporativos y no precisamente a los que puedan traer un mayor bienestar económico de la población norteamericana. Sí, definitivamente. China me parece que ha ido cortando todos los atajos, y qué bueno que haces esa puntualización de que aunque han pasado 7 años apenas desde entonces, es otra China que se ha venido consolidando y ha venido tajando casi todos los frentes en donde Estados Unidos la debilitaba. Sí, China es impresionante realmente cómo se ha desarrollado, y por eso es que también tiene una respuesta a Estados Unidos muy prudente, pero al mismo tiempo, como dicen, me aplican aranceles, bueno, yo también aplico y seguimos adelante. Algo que también México está dando como un ejemplo. México, estuve escuchando el programa de las mañaneras con la presentación que hicieron Claudia Sheinbaum y su secretaria de Energía, el presidente de Pemex, sobre todo el desarrollo que van a hacer para recuperar la soberanía en Pemex. Me impresionó. Yo creo que México en su proceso también está demostrando mucha recuperación de soberanía, lo cual le ayuda también a negociar de otra forma con Estados Unidos. Y no sé si Estados Unidos miró los números para plantear los aranceles con México, porque dice justamente Ebrard, el ministro de Economía, la balanza comercial de los productos es favorable a Estados Unidos. Un superávit súper importante tiene Estados Unidos, que es de casi 7.000 millones de dólares. Y ponerle aranceles mutuamente a esto le perjudica enormemente a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos debería acá tener mucho cuidado de qué hace con México, ya que es más exportador. Imagínense, casi 7.000 millones más es lo que exporta Estados Unidos a México que lo que México exporta a Estados Unidos. Y me llamó la atención también este flyer de Morena,
de un estudio que hizo la CBS News Pool, donde el 56% de los estadounidenses está en contra de los aranceles que se han impuesto a México. Y creo que ya hay un efecto enorme. Bueno, yo veo algunos videos y me impresionan de cómo la gente no está comprando Coca-Cola más en Estados Unidos. Ojalá no compren. Creo que lo mejor es el agua realmente. Pero bueno, está bien. Están dejando de comprar Coca-Cola porque Coca-Cola le envió a la migra en su propia fábrica para que le lleve deportados a trabajadores hispanohablantes o latinoamericanos. Y bueno, la población tampoco no estaba de acuerdo con estos aranceles. La población norteamericana está sintiendo ya el efecto en su bolsillo de estos aranceles. Y es que nosotros sabemos, Mercedes, que si al gringo promedio le pegas en el bolsillo, el mundo puede arder y si no le pegas en el bolsillo no pasa nada. Pero cuando se le pega en el bolsillo, entonces reaccionan. Y entonces muchos decían, mira, cómo la población no apoya a Trump en esto. Sí, porque la población sabe que esto le va a pegar en el bolsillo, se le va a encarecer todo. Y ahí me parece que dos cosas que es muy complicado para el gringo promedio aceptar. Una es que se le suban los aranceles, que se le suban los precios. Y otra muy importante es poder querer pedir algo y no tenerlo disponible. Y eso sería también parte del efecto de un arancel permanente. Y ni siquiera se necesita ponerle el arancel, ¿no? Es decir, que México le ponga represalias, le retalie, poniéndole arancel a todo lo que Estados Unidos le ponga arancel. Fíjate que esta experiencia ya la tuvimos en 2018 y la verdad es que a Estados Unidos lo tenemos bien estudiadito, porque no se pusieron aranceles a lo loco. ¿Sabes a qué se le puso arancel? Primero, como criterio, a los productos que más impactan a los votantes promedios de Trump en los estados en donde ganó. No en los péndulos, sino en los estados trumpistas, en los estados republicanos. En los estados en donde hay congresistas, en los distritos en donde hay congresistas republicanos, que más beligerantes son con México, y también se le pone a lo que México casi no necesita, pero que para Estados Unidos sí es importante. O sea, si te fijas, es un arancel muy, muy selectivo, con toda la decisión de impactar a los que se tiene que impactar, pero ¿qué lado? Porque también hay muchos aliados. Claro. No, realmente está muy bien estudiado y hay que felicitarle al gobierno mexicano por lo que está haciendo. Ojalá todos los países de nuestra región. Cabeza fría. Es el lema, cabeza fría, y más Sí. que fijarnos en lo que diga, hay que fijarnos en lo que hace, y sobre lo que hace entonces ahora sí, para no especular y no generar más ámpula, porque luego en la mañanera van y le dicen los periodistas, tú sabes que el periodista o el pseudo periodista va a generar contenido y espera una declaración fuera de contexto. Polémica. Y cuando le dicen, oiga, presidenta, ¿y qué opina de esto y de aquello que dice Trump? Pero así, Trump, ella dice, no, pues el presidente Trump esto y aquello, y le dicen, oiga, pero ¿por qué si Trump arremete durísimo contra nosotros? ¿Por qué usted ni siquiera le levanta el tono de voz? Porque dice, bueno, porque yo no me voy a meter al tema personal, somos jefes de Estado y de gobierno, y de nuestras decisiones depende la vida de millones de personas, así que yo institucional, y digo, bueno, pues sí, cabeza fría, ¿no? O sea, tiene una razón de ser. Y con mucha ciencia, que es muy importante también para tener las mejores respuestas. Algo que no sucede con Argentina.